deberíamos estar, Hermenegildo y yo, no aquí en la calle Príncipe de Vergara, no, perdón, Menéndez Pelayo, Príncipe de Vergara empieza algo más arriba, sino en Bilbao o en San Sebastián para hablar del tema que nos ocupa hoy. Acabamos de salir de Biguán, donde hemos hablado de las elecciones vascas. Que es el tema del día, claro. Es el tema coñazo del día, sí, efectivamente. El tema coñazo del día, porque yo creo que en todas las tertulias han estado hoy haciendo el análisis a toro pasado de las elecciones vascas. Efectivamente. Y sobre todo haciendo sesudos análisis también sobre muchas realidades que no existen, más que en la imaginación. Sesudos comentarios, ¿no?, que no interesan a casi nadie. Bueno, eso es lo que suele ocurrir con todos los comentarios, o casi todos los comentarios de las tertulias. Bueno, además estas elecciones en concreto, a mí me pillaron de viaje, llegué anoche, de madrugada al aeropuerto de Barajas, encendí el móvil y lo miré. Y dije, bueno, esto ha salido perfecto para Pedro Sánchez, por lo que veo. Las elecciones normalmente comentarlas son un rollo, pero comentar elecciones que no van a cambiar absolutamente nada, más rollo todavía. Sin duda. De cualquier manera, y se lo hemos comentado a Jano arriba, en estas elecciones hemos visto algo que creo que no se termina de entender bien en el resto de España. Y que verdaderos conocers, como somos Hermene y yo, conocedores de la realidad vasca, ¿te acuerdas que se decía antiguamente? La realidad vasca, es decir, que vamos de vez en cuando por allí. Era el problema vasco, era una de los mantras, sí. La realidad vasca y el fenómeno vasco. Fenómeno vasco, bueno. Los conocedores de la realidad vasca, no porque lo seamos, aunque como hemos dicho arriba, él podría ser bilbaíno y yo de San Sebastián, no hay tanta diferencia entre un bilbaíno y un madrileño, piénsalo. Yo creo que no, únicamente los 400 kilómetros, ¿no? Sí, pero digo de estilo de vida. No, es muy parecido. Es muy parecido. Creo que es muy parecido el bilbaíno de verdad, ¿no? O sea, Y un niño pijo de aquí del barrio de Salamanca es muy parecido a un donostiarra. Ya no hay niños pijos en el barrio de Salamanca, Fernando. Ya los han desplazado todos los latinoamericanos ricos que han venido a vivir aquí. Ellos están ya de capa caída, los niños pijos no. Ahora existe otro tipo de pijo, que es el que confunde el barrio de Salamanca, le llaman el pequeño Polanco. México, ¿no? Sí, claro, o sea, un horror. O sea, que los niños pijos del barrio de Salamanca hoy están en San Sebastián. No sé dónde estarán, o a lo mejor ya están jubilados, ¿no? Porque... Bueno, pues lo que comentábamos, porque le estoy acompañando a Hermene, que tiene que hacer unas gestiones. Hermene es un tipo realmente ocupado y no para todo el día, está de aquí para allá y hace las cosas andando, como debe de ser. Pues sí, mira, a mí me gusta andar por varias razones. Una, porque te encuentras gente. Lo cual está muy bien. Otra, porque vas descubriendo lugares y establecimientos que creías que no existían. Y la tercera, porque vas haciendo ejercicio, ¿no? Claro, y además andar por Madrid siempre es un placer. Bueno, Madrid es una ciudad maravillosa. Bueno, aquí por ejemplo, pues uno tiene una vista magnífica. Estamos en el Retiro y estamos en la calle de Alcalá. En la calle de Alcalá, el cruce de Alcalá, que tiene la vista magnífica del caballo de Espartero, que si lo miras por detrás están los famosos. Sí, bueno, los famosos atributos del caballo de Espartero. Tú sabes que el caballo de Espartero, fíjate, en las estatuas ecuestres está, el caballo tiene una pierna levantada, ¿no? Voy a dar la vuelta a esto para que lo veáis. Ahí está el caballo de Espartero. Y se dice no los atributos, dice la gente. Tiene los huevos o los cojones de Espartero. Como el caballo de Espartero. Tiene los cojones como el caballo de Espartero, efectivamente. Bueno, hay otro animal con atributos famosos que es el toro de Wall Street. Sí, ya sabes que ahora hay cola porque la gente, no sé quién ha inventado esa estupidez, pero se dedican a tocarle los atributos. Sálvase a la parte. Sí, claro, se inclina y entonces se hacen la foto. Y entonces hay cola porque, claro, el proceso de ponerse debajo del toro, alargar el brazo para tocarle las partes blandas, pues suele llevar su tiempo, ¿no? Claro. Y como cada vez hay más turistas, que son hay cola para tocarle los huevos al toro, ¿no? Efectivamente. Bueno, nos estamos distrayendo. El tema del País Vasco que os quería comentar. Que vamos por ahí, que es mucho más... Bajamos por ahí, vamos ¿no? a bajar por Alcalá. Bien, el tema que os quería comentar era que normalmente no se tiene en cuenta que o se analiza la realidad vasca con la perspectiva de hace 20 o 30 años, cuando el País Vasco ha cambiado bastante. Y lo mismo que ha cambiado bastante, ha cambiado sus partidos. Es decir, el PNV no es el PNV de Arzallus. Bueno, y España ha cambiado también mucho. España ha cambiado. Y ha cambiado una realidad donde pues, la banda terrorista ETA se disolvió, anunció su disolución y además yo creo que todo el mundo se congratuló de que lo hiciera, porque evidentemente pues, es una magnífica noticia, sobre todo para los que han tenido que sufrir en el día a día
la extorsión y la amenaza, ¿no? de todo lo que era lo que se llamaba el entorno de ETA, ¿no? Porque el entorno Exacto. de ETA era no solo... ¿Te acuerdas aquello que se llamaba eufemísticamente terrorismo de baja intensidad? Sí, los chicos de la gasolina, ¿te Sí, acuerdas? claro, de baja intensidad, salvo para el que lo sufría. Es decir, Claro, cuando a que ti te tenía una tiraban intensidad altísima. un cóctel molotov en la terraza de tu casa, aunque no hubiera víctimas, O le metían fuego al eh, autobús que iba a Fuenterrabía y por decía, ejemplo, bueno, el que iba a Fuenterrabía ese día sentía una intensidad muy alta. o pintarrajeaban tu coche con una diana, ¿no? Y te ponían el nombre dentro, o simplemente pues se dedicaban a quemarte el cajero automático debajo de casa. Hombre, eso era violencia de alta intensidad, no hay violencia, es que es como dices, es como cuando te dice, hay que preservar estricta confidencialidad. No, vamos a ver, o preservamos la confidencialidad o no la preservamos, pero eso de estricta no se me ocurre, es como pues la violencia igual. La violencia es violencia de alta intensidad siempre, porque si no, no sería violencia, sería otra cosa. Bueno, hoy en el País Vasco violencia de alta y de baja no existe, por lo menos por motivos políticos, aunque todavía sigue habiendo cierta actividad relacionada, actividad violenta, o por lo menos, no sé cómo describirlo, aunque esto se podría ver en todas... entorno opresivo. Opresivo, O sea, en torno a la política. la presión ambiental. ¿A qué altura de Serrano tienes que ir, Herméndez? Tengo que ir casi a esquina con Juan Bravo. Esquina con Juan Bravo, o sea que tienes una buena caminata. Tengo una buena caminata, pero no sabes lo agradable que es Bueno. con esta temperatura. Da gusto, ¿eh? Da gusto. Ahora que llega la primavera, bien... No, pero fíjate lo que hablábamos del País Vasco, es decir, y la clave, el fracaso del constitucionalismo. No ven ustedes que aquí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Es decir, yo creo en las elecciones vascas, ahí se ha reproducido el mismo modelo que en el resto de España, que es que hay una polarización, además parece trazado con tiralíneas, ¿no? Hay dos mitades, Correcto. un País Vasco de derechas y otro de izquierdas. Correcto. Entonces, la derecha Bueno, es el PNV, si haces los cálculos de las elecciones, lo ves a la perfección. Los cálculos de escaños. Es que es dos mitades perfectas. Dos mitades perfectas. Es verdad que en el caso del País Vasco el régimen electoral o el sistema electoral tiene una peculiaridad que es la igualdad de representación de los tres territorios. Es decir, Álava con mucha menos población. Álava está sobre representada. Bueno, pasa lo mismo con Soria, por ejemplo, y con la Castilla, famosa España vaciada, ¿no? O sea, lo de la sobrerepresentación o infrarrepresentación, pero bueno, con eso, es decir, son las reglas del juego con las que se lleva lidiando desde hace muchísimo tiempo. Y lo que es cierto es que si tú ves efectivamente Álava es un territorio donde llamémosle constitucionalismo, cosecha sus mejores resultados, es decir, el porcentaje de voto de Partido Socialista y Partido Popular se acerca al 40%. Es donde Vox obtiene su único escaño, con un porcentaje bajo, pero lo obtiene. Y luego tienes Vizcaya, que es territorio netamente PNV, y Guipúzcoa, que es territorio netamente Bildu, que también tiene una explicación, que es que no hay que olvidar esa tradicional rivalidad vizcaíno-guipuzcoana. Totalmente. Entonces, que si no tampoco entiendes bien el País Vasco. Claro, o sea, es decir, es que el PNV es percibido. Ocurre un poco lo que ocurre en las Islas Canarias entre Tenerife y Gran Canaria, ¿no? Son esas rivalidades territoriales grandes, pues ¿por qué? Bueno, pues porque, oye, Bilbao es la cuna del poderío industrial vasco, de la industria vasca, de las banca. Grandes, la banca por supuesto, Banco Bilbao, Banco Vizcaya, tienen su origen en Vizcaya, únicamente en Guipúzcoa estaba el Banco Guipuzcoano, ¿no? Que era parte del entorno, luego fue parte del entorno Banesto, etcétera. Pero a lo que voy es decir, Bilbao siempre se ha mirado como la ciudad pujante, la ciudad emprendedora, y eso pues explica también el poder que ha tenido y que tiene el PNV. Es decir, el PNV, si algo tiene,
si algo tiene la administración del PNV, es que parece que no son malos gestores o no son tan malos gestores, ¿no? Sobre todo cuando le vota mucha gente que en las elecciones generales no vota al PNV. Bueno, votarían al PP o al Partido Socialista. No, que votarían. Yo conozco a bastante gente. De hecho, es decir, una cosa es, bueno, pasa, fíjate, es un fenómeno, si quieres, muy salvando las distancias, ¿no? Muy parecido a lo que ha pasado con Xavier García Albiol en Badalona. Es decir, que hay votantes de Esquerra Republicana de Cataluña que votan a García Albiol porque efectivamente quieren que el alcalde de su pueblo pues sea un señor que ejerce de alcalde de su pueblo. Y en el caso del País Vasco hay mucha gente que quiere pues que los hospitales, que la hacienda foral, que los servicios de la administración, pues mejor que los administre el PNV, que es un partido de derecha, a que los administre EH. Ahí tenemos ocurrió lo mismo que cuando se produjo, ¿te acuerdas los ayuntamientos del cambio y las mareas y tal? Que el diputado general de Guipúzcoa era Garitano, que era de EH, también había el alcalde de San Sebastián, etcétera, etcétera. Pues ahora, después de aquello, la gente, los votantes, no te digo que todos, porque obviamente el EH tiene una cuota de todo el municipal amplio, sobre todo en los territorios más pequeños, en los municipios más pequeños, pero en las grandes ciudades pues el voto mayoritario se concentra hacia el PNV, no hacia... Así es. Y es un voto muy práctico. Es decir, esa lectura que se hace muchas veces desde Madrid de que hay elementos, digamos, soberanistas o nacionalistas, no se reproduce en muchas ocasiones allí. No, pero Fernando, es que da igual que lo haya. O sea, quiero decir, entiéndeme en el sentido en el que lo digo. El nacionalismo, por supuesto que existe, y los vascos nacionalistas son vascos nacionalistas y tienen esa aspiración, pero es que yo creo que no van a encontrar otra situación, otro encaje como el que tienen. Como el que tienen ahora, es decir, vamos a ver. O sea, ¿por qué vas a plantear una independencia cuando ya de facto tienes todos los elementos para tener un autogobierno que es el autogobierno más profundo y más amplio? O sea, ya quisiera Puerto Rico como Estado libre asociado, y aquí, bueno, pues el cordón umbilical está con el concierto económico, algunas instituciones, y formar parte pues de un proyecto colectivo más amplio. Pero lo cierto es que la percepción que tiene el votante del PNV es que si tú mañana haces un planteamiento, y esto lo ves en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, sobre el sentimiento de independencia real en el País Vasco, te sale mayoritariamente en contra de esa independencia. Y eso mediante una encuesta, que la gente es más osada. Si se hiciese un referéndum real, como alguno pide... Si se hiciera un referéndum real donde se midieran todas las consecuencias y tuvieras que asomarte al mismo vértigo que los británicos después de saber cómo se comporta el Brexit, yo creo que ahí tendríamos incluso más sorpresa todavía, ¿no? Y esto es algo que no se termina de ver desde otras partes. Si hay cierta obcecación por leer la situación en el País Vasco en 2024 y así empezó Jano el programa de hoy, acuérdate, con 1997, cuando nada tiene que ver. Hombre, es que han pasado casi 30 años. Sí, es verdad que ha habido una, llamémosle, deliberado blanqueamiento, pero porque era lo que interesaba a todo el mundo, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo normalizar las cosas? Pues yo normalizo normalizando. Si yo convierto lo normal en anómalo, dejo de normalizar. Dices, oiga, vamos a crear un entorno de normalización. Pues tendré que fingir al menos que lo que me rodea es normal. Exacto. Entonces tendré que tratar como partido a EH, por mucho que me pueda producir repulsión ver a determinados candidatos en sus listas, pero te digo una cosa, Fernando, que es que ese resultado de normalización, de que no haya cajeros automáticos quemados
que no se reciban cartas de extorsión, Extorsión. que no haya secuestros, que no haya asesinatos. Pues eso te aseguro que si tú quieres ahora mismo... No, para muchos vascos es fundamental. Es que el que vive el día a día, o sea, es que te ha cambiado radicalmente la vida. Es que es de poder salir a la calle a no poder salir a la calle. Es que de poderte mover con normalidad a no moverte con normalidad. Bueno, decía Jano, joder, ¿cómo está esto de polen, Hermene? Está Madrid fino, ¿eh? Bueno, no, está Madrid fino, es que es la primavera. O sea, plena, primavera plena. Quieres, ¿no? Se me mete por todas partes el polen, maldita sea. Decía Jano que en 2009 PP y PSOE fueron la opción preferida de los vascos aquel año. Pero es que desde 2009 han pasado cosas también. Entre ellas, el fin de la ETA. Bueno, que es que ese es el hecho fundamental. Sin él no se entiende nada de lo que es el País Vasco hoy en día. Yo si creo que siguiese matando sería todo muy distinto. Sería claro, pero es que esto, si estamos ya en el terreno de las hipótesis, pues podemos jugar a muchísimas hipótesis, ¿no? Es muy relevante que efectivamente ETA firmara su disolución, que dejara de matar, que hiciera ese abandono en la terminología de ellos de la lucha armada, es decir, de métodos de terrorismo y de extorsión, con encaje en varios tipos del Código Penal, y eso efectivamente eso ha supuesto un cambio radical, muy notable, un cambio radical. No es cierto que no deja de ser doloroso que el precio que haya habido que pagar haya sido para normalizar haya sido, es decir, que tú tengas que congratularte de que ETA haya dejado de matar cuando después de 800 muertos, infinidad de secuestros, en fin. Eso es terrible, pero obviamente aquí estamos haciendo análisis de realidad. De lo que hay, no de lo que nos gustaría que hubiese. La diferencia entre el sein y el solen, ¿no? Entre el ser y el deber ser. Correcto. Bueno, pues aquí estamos en el terreno de lo que es verdad que es muy difícil aprender lo que es y la realidad tiene muchas aristas y muchas facetas, pero yo creo que cuanto más tratemos de pegarnos a esa realidad y evitar los bucles melancólicos, pues mejor. Sí, porque en este aspecto podría decirse que el llamado constitucionalismo, o parte de él, han entrado en cierta medida en un bucle melancólico. Bueno, yo creo que, es decir, yo entiendo que quien ha sufrido directamente o en su entorno más inmediato la violencia y los delitos cometidos por ETA, pues tenga muchas veces que es normal, o sea, es una reacción. Yo no voy a censurar ni voy a criticar a nadie porque se le lacere y se duela por ver cómo los que secuestraron a su padre o mataron a su abuelo, etcétera, pues sigan ahí. O sea, eso me parece lógico totalmente lógico y humano, y eso no. Entonces a mí me parece respetabilísimo ese dolor, y creo que además hay que un principio de derecho es el que causa un daño a otro está obligado a reparar el daño causado. Es verdad que el daño causado ya es irreparable porque tú no puedes restablecer lo que había antes, pero sí puedes hacer varias cosas que yo creo que todavía no se han hecho. El que Pello Ochandiano en los últimos días de campaña cayera en esa trampa lo del grupo armado, ¿no? Del grupo armado, y empezara con esa especie de disquisición filosófica que además primero no le ha aportado absolutamente nada, y es más, le ha venido francamente mal, y cosa que celebro porque todo lo mal que le pueda ir a EH a mí me producirá un gran motivo de alegría, ¿no? O sea, es decir, me encantaría que sacaran 0 diputados, ¿no? Pero lo que es cierto es que en todo ese discurso, al final hay una realidad que es un dolor de unas víctimas, y la necesidad, si es que verdaderamente quieren que haya esa normalización, pues hay que predicar por el ejemplo y hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Y ahí yo estoy de verdad muy del lado de quienes han sufrido
directamente pues el zarpazo de... Bueno, y los años aquellos que fueron especialmente tóxicos para la convivencia, no solo en el País Vasco, sino también en toda España. Bueno, en toda Acuérdate. España, porque es que había un concejal del Ayuntamiento de Sevilla que iba caminando por la calle y se lo cargaron. Con su mujer. O sí, con su mujer. O unos Porque militares aquí en Madrid, en la mataron Plaza de la todo lo que República estuvo Dominicana, en su todo mano. lo que pudieron. No iba a decir todo lo que quisieron, no todo lo que pudieron, ¿no? Y cada año, es decir, es que los que no han vivido, si tú no has vivido esa situación, es muy fácil hablar desde el desconocimiento, desde aquí hacer el buenismo o el pragmatismo. Entonces, yo creo que va a pasar, Fernando, mucho tiempo hasta que podamos hablar de que hay una... Yo creo que tiene que pasar una generación, ¿no? Bueno, para lo de la ETA, desde luego. Eso no me cabe la menor duda, porque el dolor que causaron fue mucho, pero también es normal que las sociedades luchan por sobrevivir, pues por mirar hacia adelante. y por ¿no? mirar hacia adelante, y no por está dejar- mal que así sea, ¿eh? Totalmente, porque, o sea, una de las formas de seguir avanzando, tú imagínate en Europa, ¿no? Si siguiéramos con un discurso todavía de mirar hacia el pasado, pues sería imposible hacer nada con los alemanes, por ejemplo, ¿no? Bueno, mira el coste que nos está suponiendo el seguir con el cuento ese de la guerra civil. Y el Bueno, franquismo y no sé qué. bueno, ese lo está abriendo el Lo que abrió pretende, Lo abrió Zapatero. Lo abrió Zapatero porque pensó que aquello le generaba un rey. Bueno, pues porque es una estrategia de polarización. Mira, Fernando, esto es como lo de los sentimientos en los equipos de fútbol, ¿no? Tú al final, pues creas dos bandos y entonces es el que no está conmigo está contra mí. Anulas Exacto. el pensamiento y lo sustituyes por el eslogan. Y el eslogan es mucho más fácil manejable. Entonces, el que está en un lado es un facha, pues porque no piensa como los de este lado, y los del otro lado pues serán o unos rojos o como quieras llamar. Como herramienta de propaganda, y al poder le es muy útil. El poder siempre le es muy útil controlar Y el enfrentar pensamiento. a la gente. Bueno, ya sabes que siempre se han buscado enemigos externos como elemento de cohesión interna, y luego en este caso, pues qué mejor para concitar el apoyo. O sea, la gente, date cuenta que normalmente se mueve mucho más por fobias que por filias. No te quepa la menor duda. Y vota más Pues, por odio que por Y amor. en España, que es un país que se caracteriza por aquello de yo tuerto con tal de verte a ti ciego, pues se vota más en contra Que a favor. de alguien que a favor de alguien, ¿no? Cualquier cosa con tal de que no gobierne el Partido Popular. Pues ya está. Cualquier cosa con tal de que... Vamos a ir por aquí, por la calle Padilla. Que Por aquí bajamos. Bueno, vamos por aquí y ya luego doblamos en Serrano. Además tienes la parte de atrás del jardín de la Embajada de Italia, que es una una de las auténtica embajadas más bonitas de Madrid, si no la más bonita. Los Yo creo que italianos es la más bonita. tienen gusto hasta para elegir embajada. Y además hacen una cosa que es muy sensata desde el punto de vista de los presupuestos generales del Estado italiano, que es monetizar la embajada. Entonces la alquilan. Alquilan la embajada los Sí, italianos. tú aquí puedes hacer celebrar una para boda y tal. actos. No, es que Vale, alquilen vale. la embajada para que tú te vistas los ahí, jardines te magníficos. pongas los arreos de embajador y hagas una recepción, no, sino que te alquilan los jardines pues para que hagas un cóctel o lo que sea, ¿no? Y está muy bien, además el lugar. O sea donde que se eso, mira, yo encuentra. creo que cuando alcances el número 1 millón de suscriptores a tu Sí, canal, me hago un acto ahí. creo que ameritaría hacer un acto en el jardín de la embajada Que lo italiana. presentarías tú, naturalmente, Hermene, Bueno, porque se te ha estaría ocurrido la guay. idea y porque además no se me ocurre una persona más elegante para presentar un acto de esas características. Yo y creo más que en una embajada. hay muchísima gente. Además, te mueves por este barrio casi como si hubieras nacido en él, y no has nacido No he en él, nacido, que yo lo yo sé. soy de Tú Chamberí. eres de Chamberí, efectivamente, desde el otro lado, de la Castellana. Este barrio es una lástima porque está siendo objeto de una colonización a la inversa, ¿no? Esto está perdiendo su alma porque está... Su alma cayetana. No lo sé, yo es que a mí me da mucha pereza los cayetanos. No sé qué. Yo creo que su alma Siempre han de... existido, casi que no se les llamaba cayetanos, a Hermene. los ¿te acuerdas? Al principio era el niño pera. Niño luego Pera, niño pijo y efectivamente, tal, niño sí. pijo, tal, siempre ha existido. Mira, yo creo que el culmen de este barrio fue cuando existía el Aguilucho, que era una cervecería fantástica, y luego el Café Roma, ¿no? Que estaba ahí en la esquina de... Pero Estás para escribir crónicas como las de Iñaki Domínguez, ¿eh?
pero A en mí me lugar de gustaría escribir, macarras... no, hombre, no, mejor las de Umbral, ¿no? Umbral tiene un libro fantástico que recomiendo, que se llama Días Felices en Argüelles, que es una joya de la literatura. Yo creo que habría que Bueno, reivindicar a Paco. aquí al lado, no muy lejos de aquí, se cargaron a Carrero Blanco. Bueno, justamente En esa estamos dirección. en Claudio Coello cruzando el ¡Uh! Juan Bravo, en el número 104. En el Vayamos por esa sótano. acera que es un poco más ancha, porque aquí Gallardón amplió las aceras ya pegadas a Serrano. Sí, Vamos aquí por aquí. Gallardón hizo una cosa, Un trabajillo fino. un trabajillo estupendo. Bueno, vamos a ver, lo que pasa es que los árboles crecen tanto que no podemos ni pasar. Lo que pasa es que ahora llega el verano, entonces talar los árboles en verano es un crimen, ¿no? Porque te quitaría Sí, la usted- sombra. Ya, pero aquí bajan hasta... Yo sé de uno que se saca un ojo. Bueno, pero aquí forma parte, o sea, tú date cuenta Forma parte que del la encanto. creación de estas junglas urbanas, luego Madrid, claro, el alcalde hace blasón de que es una de las ciudades con mayor superficie arbórea, Mira, este restaurante le gusta mucho a tu hermano. y a mí también. Que lo Sobre sepas. todo porque es como una especie de rinconcillo aquí, medio británico en Madrid. Romántico, Sí, sí, un poco sí. caro, para mi gusto. Todos los restaurantes son caros, ¿sabes? O sea, Este- y al ese es- final, Ese es un poquito más. y luego lo que te decía, ese efecto desplazamiento que se ha producido en el barrio de Salamanca ha encarecido los precios un montón. ¿Cómo es esa palabra que utilizan los modernos? Gentrificación. Gentrificación. La sí. gentrificación, ¿no? Pues bueno, aquí ha habido Se está gentrificación. gentrificando y está Juan Bravo. Ahí tenemos Juan Bravo. Vamos a terminar ya la contra. Bueno, Sí, habéis porque- visto que da gusto con Hermene, ¿no? Que lo que le No, pongas pero por es que delante. tienes un sesgo que Pero sabes que es se desde llama hace el mucho- sesgo de la amistad. Sabe que es desde hace muchos años, Hermene. Yo Ya, te pero conocí no y deja dije, de este es, ser el un tío, sesgo. este es el tío más listo de Madrid. No digas Lo que tonterías. significa que eres el tío más listo del Que mundo. no digas tonterías porque no es cierto. Es cierto. Que eres es buen cierto, amigo, créeme. que no andes confundiendo a tu parroquia, que se No, te no, van a no, no la borrar del confundo, canal. Les doy algo que ellos pueden ver con sus propias... Yo lo que único que sé, Fernando, es que disfruto muchísimo de las conversaciones contigo. O sea, a mí me encanta coincidir en la tertulia de A Jano. mí también, Hermene. Y ya sabes que yo le hablé a Jano de ti. Lo sé Le y te dije, lo llama a agradezco Hermene porque inmediatamente, toma su teléfono. estás, mira, aquí es donde ¿A dónde vienes? tengo que detener, que es donde Aquí. está mi oficina. Pues aquí... Claro, porque tienes que ir a trabajar, casi se me cae la bici, chicos. Bueno, pues aquí terminamos ya esta la contra. Fenomenal. Te voy a presentar a un buen amigo mío que viene por ahí. Sí, Bueno, mira, se despide en la distancia y dice que hablamos. aquí hablamos, sí, claro. Le he visto con la cámara y ha dicho ni Le hablar. ha intimidado porque dice, Le ha no dado vaya a un ser poco- que Le me... ha dado un poco de miedo. Yo creo que nunca se debe mirar a la cámara, ¿no? Porque... Esto, la cámara está ahí, pero como si no estuviese. No, claro, porque es que luego queda como Es un muy... profesional, Hermene. No, creo que queda muy como de amateur. Bueno, pero vamos, ahora que hemos tratado este tema desdramatizando las elecciones vascas, Yo creo que hay que Creo que podría ser el hacer el título. análisis, sobre todo en su justa medida. Mira, te voy a presentar a José Ignacio Jiménez. Estamos grabando un programa, José estamos Ignacio. grabando, José No, Ignacio. pero Si bueno, da quieres, igual. si quieres salir, yo le doy la vuelta a la ¿Tú no cámara. has oído hablar de Fernando Díaz Villanueva y la Contracrónica? Lo oigo compulsivamente. Pues mira, qué bien. Este es uno de los episodios de la Pero Contracrónica. a la contra, vamos a ver, vamos a terminar ya aquí porque quiero saludar a este contraescucha, José Ignacio. Así que con esto terminamos, despídete de tu respetable audiencia. Pues adiós, respetable audiencia, es un placer estar con Fernando y además es muy generoso siempre en sus comentarios y en las oportunidades que me da y a ver si Dios me da vida Y te suficiente han salido fans. para, bueno, yo no sé, eso es gracias a ti, te digo que a ver si Dios me da vida suficiente para poderte agradecer todo lo que haces por mí. Venga, no, es un zalamero. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo A la Contra.